Buen día, hermanos. Les saludo a todos, ¿verdad? Con la paz del Señor. Vamos a proseguir con la exposición de la palabra, así como estaba orando nuestro hermano Tomás, que tengamos corazones predispuestos, ¿verdad? A escuchar y a obedecer su palabra. Amén. Vamos a continuar con Tito. Vamos a la carta de Tito, capítulo 1, del versículo 5 al 16. Vamos a hacer hoy algo un poco más, podríamos decir, temático. Pero vamos a estar leyendo todos estos versículos, explicando, vamos a hacer una pequeña introducción y después entrarnos ahí en el tema principal. Hermanos, una de las cosas que más ataca el diablo a través de los falsos maestros es la persona y la obra de Cristo. Eso desde el comienzo de la vida de iglesia hasta hoy, 2000 años después, el diablo siempre atacó a través de las falsas enseñanzas la persona de Cristo, ¿verdad? Por eso muchos hasta hoy enseñan que Jesús no es Dios. Y también la obra de Cristo es muy atacada. Aunque no lo percibamos y aunque no lo veamos, está siempre en juego. La obra de Cristo es agregarle algo más al sacrificio perfecto de Cristo. Agregarle especialmente obras, ¿verdad? Y en este contexto que vamos a estudiar hoy, en este contexto de las iglesias en Creta, había un problema muy grande. Los falsos maestros se habían introducido en las iglesias. Entonces el apóstol Pablo tiene que ir a la isla de Creta, que ya el domingo pasado se ha explicado, ¿verdad? Donde hay varias ciudades y por ende varias iglesias. Y el apóstol Pablo se queda solo un poco de tiempo. Posiblemente el apóstol Pablo no fundó estas iglesias, pero él después de su primer encarcelamiento en Roma, él va a esta isla, se queda un tiempo y después de ahí va a otros lugares. Pero deja ahí a su hijo espiritual, a Tito. Y mientras Tito está en esta isla, Pablo le envía una carta con algunas instrucciones. Quiero que leamos el versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Y algo muy importante, hermanos, que tenemos que entender, que la iglesia necesita salud espiritual. La iglesia a través de muchos años sufrió de enfermedad. Y muchas iglesias hoy sufren enfermedad, una enfermedad espiritual, causada por una mala comprensión de lo que es el evangelio, por ignorancia, por no tener un pleno conocimiento de la verdad. Entonces, el objetivo del capítulo 1 especialmente, y de ahí nos vamos después al capítulo 2, capítulo 3, es que ellos puedan tener una clara comprensión de lo que es el evangelio. Porque eso va a producir en ellos piedad. Y esa piedad, que es la santidad, va a producir en ellos buenas obras. Nosotros a veces queremos hacer buenas obras, pero sin tener una claridad espiritual, una claridad doctrinal, por llamarlo así. Entonces el versículo 1 dice en la segunda parte, pero vamos a leer todo el versículo 1, dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo conforme a la fe de los escogidos de Dios. Y esta parte yo quería concentrarme. Y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Que es el pleno conocimiento de la verdad, y lo podemos traducir así, que produce piedad. O sea, la piedad que yo pueda tener o que la iglesia pueda tener es un reflejo del pleno conocimiento de la verdad.
O sea, cuando yo soy instruido en la verdad, yo conozco lo que es la persona de Cristo y conozco lo que es la obra de Cristo, eso va a producir un conocimiento mental y eso va a pasar a mi corazón. Y eso va a producir santidad en la iglesia, va a producir piedad, que es lo que le faltaba a esta realidad de iglesia de Creta, que también nos puede faltar como iglesia y también nos puede faltar en forma individual. Muchas veces no tenemos esa santidad o no produce el Espíritu Santo esa santidad en nosotros porque no hay un pleno conocimiento, no hay una realidad doctrinal. Por eso la doctrina, hermanos, es muy importante. Versículo 5. Acá está el versículo clave de hoy. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente, Pablo le dice a Tito, y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Por esta causa te dejé en Creta. Pablo se fue y le dice, yo te dejé ahí. ¿Para qué? En una iglesia, para que corrijas lo deficiente. Ese corregir es poner en orden. Hay cosas deficientes en la iglesia, hay que poner en orden. Y para poner en orden, viene la segunda parte. Y establecieses ancianos, pastores, obispos, que es la misma cosa, en cada ciudad. Yo no sé cuántas ciudades había en Creta, pero no sé, podemos decir 20, 30 ciudades o 50 ciudades. No sé en cuántas de esas iglesias, en esas ciudades había iglesias. Vamos a suponer 30, un ejemplo. O sea que él tenía que por lo menos nombrar 60 ancianos, si es que había 30, porque también es algo plural en cada localidad, ¿verdad? O sea, tenía un trabajo, hermanos, extenso. Podríamos decir, Tito le dejaron una tarea pesada. Él necesitaba del Espíritu Santo, ¿verdad? Y encima de todo eso, en esas realidades de iglesia, estaban dentro de la iglesia falsos maestros, que estaban enseñando otra cosa, especialmente el judaísmo, eran judaizantes, estaban enseñando y estaban trastornando casas enteras. Hay una palabra muy importante que yo me voy a concentrar hoy, que es sano, que está en el versículo 9, en el versículo 13, en el 2.1, en el 2.2 y en el 2, creo que 7. Palabra sano. Esa palabra, hermano, es muy importante entender. En el griego es ugiaino, así se lee. Significa higiene, significa salud. Cuando habla de sanos, nosotros tenemos que entender que está hablando de salud. ¿Y qué quiere decir el apóstol Pablo cuando está diciendo eso? El significado de esa palabra es tener una condición saludable y tener una solidez doctrinal. No solamente conocer, sino es tener una solidez doctrinal. Entonces, cuando hablamos de la palabra sano, que vamos a leer hoy en 2, 3, 4 versículos, él está hablando, yo quiero que ustedes tengan salud, sean personas con una mente equilibrada, pero eso únicamente va a venir a través de la verdad, a través del pleno conocimiento, a través de la doctrina. Por eso la doctrina es muy importante. Eso me va a llevar a la santidad. Eso me va a llevar a lo que quería el Espíritu Santo en esta realidad, producir buenas obras. Y miren, hermano, el versículo 9, que es una de las características de los ancianos, ¿verdad? ¿Cómo vamos a corregir
antes de ir ahí, ¿cómo vamos a corregir lo deficiente? Predicando la sana doctrina. Predicando la sana doctrina. Predicando la salud doctrinal. Versículo 9 dice: tú, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Esta ya es característica, vamos a entender mejor, que tenían que tener los ancianos, para que también pueda exhortar con sana enseñanza. ¿A quién? A la iglesia. Para que pueda exhortar con sana enseñanza. Ese es el primer ministerio, digamos, que tienen los pastores en una iglesia local. Enseñar, exhortar. Esa palabra exhortar es animar, corregir. Animar, especialmente significa animar con sana enseñanza. Y convencer a los que contradicen. Versículo 10. Porque, acá está el problema. Hermanos, del versículo 6 al 9 habla de las características de los ancianos. Y del versículo 10 al 16 habla de las características de los falsos maestros. Hay un contraste. Lo ideal es hacer, casi todos los hermanos que yo pude leer o ver, hacen en 2 predicaciones. Primero características de los ancianos y después características de los falsos. Yo quise hacerlo de una porque tiene mucha conexión. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidad y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Miren cómo dice, hermanos, la NBI, estos versículos. El anciano, está hablando en el versículo 9, debe apegarse a la palabra fiel según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. Versículo 10. Y es que hay muchos rebeldes. ¿Y por qué estoy leyendo en esta versión, hermano? Porque es un poco más fiel al original, al menos esta porción. Miren lo que había. ¿Había algunos? ¿Había pocos? No. Dentro de la realidad, de esa realidad de iglesia. Y es que hay muchos rebeldes, charlatanes y engañadores, especialmente los partidarios de la circuncisión. A estos hay que taparles la boca, ya que están arruinando familias enteras al enseñar lo que no se debe, y lo hacen para obtener ganancias malavidas. Terrible. Entonces Pablo le está diciendo a Tito, para poder hacer este trabajo de tapar la boca a los falsos, a estos charlatanes, en el original es charlatán, necesitamos hombres con ciertas características, hermanos que quieran pagar un precio, hermanos que tengan el conocimiento, que tengan una santidad, que se hayan preparado para poder sacar el cáncer que está destruyendo y enfermando a mi iglesia, le dijo el Espíritu Santo a Pablo, y Pablo se lo dijo a Tito, porque el Señor dice en Efesios que Él cuida a su iglesia. Por eso envió a Pablo, por eso dejó a Tito, para cuidar a su iglesia de estos lobos rapaces. Pero si no conocemos la doctrina, si no hay hombres preparados, donde la gracia de Dios ha actuado en ellos, donde la gracia de Dios pudo producir en ellos una santidad, un quebrantamiento, no van a poder o no vamos a poder tapar la boca a los falsos. Cuando Pablo dice tapar la boca, lo que estaba queriendo decir en ese contexto es poner un bozal a un animal salvaje. Terrible es.
Es un animal salvaje el falso maestro, el falso profeta, que dentro de la iglesia hay que ponerle un bozal. Y hay 3 pasos, hermanos, que tenemos que hacer con los falsos, nosotros los creyentes. Pero antes de ir a eso, dice, el orden, hermanos, viene a través del nombramiento de ancianos. Y estos ancianos tienen que saber, tienen que tener el don, como enseña también en 1 Timoteo 3, de predicar la palabra. Lo que va a purificar a la iglesia es la predicación de la palabra, lo que va a traer orden. Y eso, una vez más, va a producir buenas obras. 6, 7 veces habla esta epístola de producir buenas obras. Hoy estábamos cantando, ¿verdad? Una alabanza. Anunciar las virtudes de aquel. Y cuando habla de obra, hermano, está hablando de un carácter, como el carácter de Cristo. Y eso va a producir también buenas acciones, acciones justas. ¿Qué vamos a hacer con los falsos? 1, taparle la boca. Versículo 11. A los cuales es preciso tapar la boca. Es preciso. Esa palabra preciso es necesario. Es urgente. Tápenle la boca. Tápenlo. Que no hablen. No escuchemos. Porque ¿qué están haciendo, hermano? Aunque no nos demos cuenta, trastornan casas enteras, las casas de los creyentes. Y sus ministros, los ministros de Satanás, se visten como ministros de luz. Dice eso en 2 Corintios 11. Enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. ¿Qué les interesa a ellos? La platita. Primer paso, tapar la boca. Segundo paso, reprenderlos. Versículo 13. Este testimonio es verdadero, el testimonio de un profeta cretense, que está en el versículo 12, dice: por tanto, repréndelos duramente. ¿Para qué? Para que sean sanos en la fe, para que tengan salud, para que se puedan convertir. Acá hay, en este versículo 3, hermanos, hay 2 corrientes. Una es que está hablando directamente de los falsos: repréndelos duramente para que ellos, los falsos, sean sanos en la fe. Y otra corriente enseña: repréndelos duramente, para que la iglesia sea sana en la fe. ¿Verdad? Ahí hay yo creo que está hablando directamente de los falsos, para que ellos sean sanos en la fe. ¿Por qué? Porque el Señor también murió por ellos. El Señor también quiere salvar a los falsos. El Señor también les quiere conceder el arrepentimiento. ¿Se pueden salvar? Por supuesto que se pueden salvar. Segunda de Timoteo, hay 2 hojas más atrás, hermano. 2 hojas más atrás, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 24. El primer paso es taparle la boca. El segundo paso es tratar de convencerlos, predicarles, enseñarles, para que ellos también sean sanos. Porque, miren lo que dice Pablo a Timoteo, 2:24. El 23, porque desecha las cuestiones necias, insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Y acá está hablando también de los falsos, si leemos todo el contexto. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, peleador, sino amable. Miren cómo tiene que las características de un siervo del Señor. Para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre, con humildad, corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para que conozcan la verdad. ¿Se acuerdan del versículo 1? El pleno conocimiento que produce santidad. Entonces, háblales.
Predicale, enseñale el segundo paso, para que ellos también salgan del error, conozcan la verdad y se puedan arrepentir. Y Dios, por si Dios les conceda que se arrepientan, para que ellos conozcan la verdad, porque no predican la verdad, aunque ellos creen que predican la verdad. Están convencidos. Y escapen, versículo 26, del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Segundo paso, vamos a predicar el evangelio. Y si no se quiere arrepentir, vamos al tercer paso, Tito capítulo 3. Versículo 9. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y disputas y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Está hablando en esta carta del mismo grupo, está hablando al mismo grupo que querían discutir sobre la ley. Estos eran los judaizantes. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. La palabra es evítalo, sácalo afuera, fuera. Después de una y dos advertencias, después de una y otra amonestación, al hombre que cause división. Qué terrible, ¿eh? Pero para eso tenemos que tener hombres preparados para esa tarea. Una amonestación, mira, y como en el fútbol, tarjeta amarilla. La segunda tarjeta amarilla, ¿qué pasa? Afuera, expulsado. Es un poquito parecido al proceso que hay en Mateo 18, la disciplina en la iglesia. Acá está hablando de lo falso, pero también se puede usar para los creyentes, pero está hablando específicamente de eso. O sea que vamos a taparle la boca para que ya no trastornen a la iglesia. Vamos a predicar el evangelio con amor, con mansedumbre, que se arrepientan y que pasen al lado correcto. Y si no quieren, si persisten, si son obstinados, si lo único que quieren es la plata y lo único que quieren es trastornar casas enteras, afuera de la iglesia, afuera. Sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio, por la propia decisión que él tomó. Él decidió seguir así. Entonces no, acá no tenés nada que hacer, mi amigo. Arrepentite. Esos son los 3 pasos bíblicos que vemos acá. No busquen, pero yo voy a ir, hermanos, a Romanos capítulo 16. Miren lo que dice Pablo terminando su carta. Dice, 17, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan división y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Por si no sabías, hermano, dentro de la iglesia hay muchos ingenuos. Muchos creyentes somos ingenuos. Creemos casi todo lo que se nos dice por una falta de comprensión, por una falta de conocimiento. Entonces, contra esto que están tocando la doctrina, ya están tocando. No es solo un chisme, no es una pelea entre un grupo de hermanos, como veíamos en Filipenses, la unidad, ¿verdad? Vamos a ser humildes porque hay una pelea entre este grupo y el otro grupo. No. Acá ya es algo un poco más pesado. Acá están tocando la doctrina, están tocando la persona de Cristo, están tocando la obra de Cristo. No. Con esas cosas no jugamos. Tenemos amor, tenemos compasión, tenemos misericordia, pero si no te querés arrepentir, la palabra nos enseña que tenemos que apartarnos de ellos. Punto. Sí, pero te falta amor. No.
Esto es amor. ¿O usted cree que si entra un ladrón a mi casa y le quiere hacer algo a mi esposa y a mi hija, yo me voy a quedar, ay, te tengo amor, hacé nomás lo que querés? Jamás. Sería un irresponsable. Entonces Pablo está diciendo, levantad hombres responsables, hombres disciplinados, hombres llenos del Espíritu Santo, hombres quebrantados, para que ellos puedan sanar a mi iglesia que está enferma. Este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente, exhórtalos, convéncelos, es la palabra reprender, convéncelos duramente para que ellos también sean sanos. No atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. No atiendas a sus versos, no atiendas. Porque lo que quieren es distraerte. Quieren distraer a la iglesia para que la iglesia no conozca a Cristo. Todas las cosas, versículo 15, son puras para los puros. Y en esas fábulas judaicas, posiblemente acá está hablando de las comidas. Puedes comer esto, puedes comer aquello. Por eso dice, todas las cosas son puras para los puros. Para los creyentes todo. En 1 Timoteo 4 dice, ya está todo santificado, orando, ya está. Pero más para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Su estilo de vida lo niega, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra, en singular. Están reprobados. Esa palabra reprobado es aplazado. No califican, aplazado. Aunque profesan conocer a Dios, ¿qué es profesar? Hablan de Dios muy bonito, su estilo de vida dice otra cosa. Por esta causa, volvemos al 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente. Esa palabra corregir, hermano, también en ese contexto era un término médico. Era no sé, como un hombro salía del lugar y tenés que corregir. Viene el médico o alguien y pone en su lugar. Por eso habla mucho de salud. Muchos de nosotros estamos enfermos, algunos en pecado. Y hermanos, muchas de nuestras enfermedades o nuestras situaciones se solucionan conociendo la doctrina. Increíble. El hermano Martin Lloyd-Jones enseña que cuando hay claridad de lo que es el Evangelio, cuando hay una claridad de lo que es especialmente la justificación, por eso, hermanos, estudie la justificación, estudiemos. Se solucionan muchos problemas de depresión, se solucionan mucho. Usted cuando conoce, o nosotros cuando conocemos la persona y la obra de Cristo, vamos a vivir mucho más tranquilos. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso también hemos decidido con el hermano Tomás estudiar los atributos. La infinitud. ¡Wow! Qué difícil, ¿verdad? Entender, pero qué locura es nuestro Señor. Cuando nosotros sabemos que el Señor está sentado a la diestra del Padre, teniendo el control de todo. Hermano, vamos a estar más tranquilos. Pues tenemos que conocer, tenemos que experimentar, tenemos que saber eso. Nosotros queremos soluciones. No hay soluciones. La solución está en enfocarnos y ver y conocer a Cristo. Y el diablo, a través de estos falsos, quiere que vos saques la mirada de Él y dejes de conocer y de amar la belleza de nuestro Señor Jesucristo. Con ideas raras, te pone en la mente, te pone en el corazón. Y hermano, somos ingenuos.
No nos confiemos. No nos confiemos. Nos puede pasar a nosotros que venga un falso y nos engañe. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses y establecieses ancianos. ¿Cómo deben ser los ancianos? Ay, ay, ay. Versículo 6. Entre Tito y Timoteo, y primera de Timoteo, hay 25 requisitos para los ancianos. 25 requisitos. Anciano, hermanos, es el pastor, el obispo. El anciano tiene, digamos, la función, es la misma función de los tres. Diferentes nombres, pero es la misma persona. El anciano tiene, digamos, la función de gobernar, de tomar decisiones. El pastor tiene una función un poquito más de cuidado. El pastor cuida, protege. Y el obispo, que es el veedor, de vigilar. Por eso acá habla mucho del obispo. El obispo tiene que vigilar. Ese es falso. Traigan el bozal. ¡Boom! Está, el pastor ahí, el obispo, vigilando, a ver quién dice algo que no. Estás leyendo esto. Volvé acá. Te estás yendo hacia acá. Vení acá. Es el veedor. Es como el veedor de un partido de fútbol. Es el veedor, el cuarto árbitro no hace nada, parece, ¿verdad? Pero está ahí mirando y anotando. Y después pasa su informe. Pero no toma ninguna decisión, digamos, en ese contexto, digamos. $25 requisitos entre Tito y Timoteo. 15 de esos requisitos son de carácter personal. El carácter. 15, hermano. O sea, estos hombres que tienen que dar el alimento a la iglesia y estos hombres que tienen que reprender a los falsos, no solamente estos hombres, cualquiera de nosotros puede hacer, pero el Señor quiere levantar a estos hombres para que estén en la delantera, para que puedan ellos confrontar a estos que ya estaban en la iglesia. Tienen que tener un carácter aprobado, tienen que tener el carácter de Cristo. Tienen que pasar por un tiempo de prueba, un tiempo de quebrantamiento, un tiempo de sufrimiento para poder llegar a eso. Tres de esos requisitos son de carácter familiar, 3 son sociales y 4 son congregacionales. De familiares, cuando le habla a la casa, marido, a los hijos, cómo deben ser con los hijos. Y 3 sociales, hospitalarios, y 4 congregacionales, lo que tienen que hacer en la iglesia, que es lo que estábamos diciendo. Entonces, ¿dónde hay más fuerza en el nombramiento de ancianos? ¿En que tiene que saber predicar? No, en el carácter. Porque un hermano se puede parar acá, predicar hermoso y no tiene un carácter, no tiene el carácter de Cristo que se ha formado por la gracia, por la obra del Espíritu Santo. Versículo 6. Vamos a ver así, ya para ir terminando o para pasar a la segunda parte, algunas de las características. No vamos a entrar detalladamente, hermano, por una cuestión de tiempo, pero vamos a ver qué dice la palabra. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni rebeldía. El versículo 6 habla, hermano, primero que estos ancianos, y cuando Pablo le dice a Tito, vas a nombrar ancianos, vamos a suponer que había 100 hermanos, los que tengan esa característica. No significa que los que no son ancianos no tienen que anhelar estas características. No, yo no soy anciano, entonces yo puedo llegar a hacer que se vea leer, y es lo que tiene que... No. Si no sos anciano es porque no tenés esa característica o simplemente no tenés el llamado, que puede ser también, porque es un llamado, el que anhela obispado, es algo interno, es un llamado que el Señor produce en los que estamos como pastores, es algo que el Señor mismo va produciendo en nosotros, el Señor. Y después, al que anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario
que fuese irreprensible. Y el versículo 6 solamente habla del hermano en su casa. Primero quiero ver qué tal sos en tu casa. Porque si tu casa no podés gobernar, si a tu esposa no la podés amar como Cristo amó a la iglesia, si no tenés un control sobre tus hijos gobiernan tu casa, menos vas a poder cuidar de la iglesia. No podés. Entonces vamos primero a tu casa. Vamos a tu casa. Vamos a ir, vamos a quedarnos ahí 15, 20 días, vamos a hablar con tu esposa, vamos a hablar con tu hijo, vamos a hablar con los hermanos, vamos a hablar con tu vecino, vamos a ver en tu casa cómo sos. Si en tu casa pasás la prueba, pasamos al segundo requisito. Pero ahí está, posiblemente ahí, el que fuera irreprensible. Y acá, hermanos, es marido de una sola mujer. Hay varias cuestiones, si el que se casó por segunda vez, el divorciado, si puede ser. Bueno, no vamos a entrar en eso, por eso va a llevar más tiempo. Vamos a hablar de lo específico. ¿Cómo tiene que ser? Tiene que ser marido de una sola mujer. ¿Qué significa eso? Dedicación personal, absoluta y constante con tu esposa, especialmente en el área sexual. Ojos para mi esposa. Solamente mirada para mi esposa, vivir para mi esposa, marido de una sola mujer, porque en esa época era normal que el hombre tenga varias mujeres. Y ahora también es normal que algunos hombres quieran tener varias mujeres y miren y se le vaya la mirada. No, mira, cuando le estás haciendo el testeo y pasa una hermana, mira a ver si mira, no. Tiene que amar a su esposa, cuidar a su esposa, ser marido de una sola mujer. Es una fuerte advertencia contra la infidelidad. Porque si no sos fiel en tu casa, ¿cómo vas a ser fiel en la casa del Señor? Sí, pero tuvo un desliz afuera, reprobado. No. El domingo pasado un hermano dijo, queremos bajar la vara. Queremos bajar la vara. Porque nos conviene a todos bajar la vara. A mí me conviene como pastor bajar la vara. Porque si mantenemos la vara alta, como enseña la palabra, se nos complica la vida, hermanos. Se nos complica. Pero por Cristo muchos o algunos quieren complicarse la vida. Amén. Pero vamos a bajar nomás la vara. No importa. No bajemos jamás la vara. Que el Señor nos ayude, hermano. Que el Señor nos ayude a no bajar la vara. Porque nuestra tendencia natural es bajar. Eso es algo natural. Marido de una sola mujer. Amado hermano, ama a tu esposa, cuida a tu esposa. Mira solamente a tu esposa, disfruta de tu esposa. Cuida de tu esposa, así como Cristo cuida de la iglesia. Y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución y de rebeldía. Esa palabra creyentes en el original es fieles, confiables. Y acá hay otro debate fuerte. Si todos los hijos del anciano tienen que ser creyentes. Yo creo que no está diciendo eso, porque no depende del pastor, no depende. Puede tener 5 hijos, 4 creyentes y 1 no. Pero es debatible. Lo que está sí queriendo decir y no negociando es que esos hijos estén bajo sujeción. Porque si no te obedecen a vos en tu casa, si no sos confiable en esa área con tus hijos que están en tu casa, no podés gobernar a 2. Yo tengo 2 hijos, si no puedo gobernar a 2, hermano, a 2 hijos, ¿cómo voy a ser capaz de cuidar de la iglesia del Señor? ¿Cómo el Señor me va a dar una carga a mí? Si no puedo con 2, 3 o 4, que es mucho. No, salí nomás, tranquilo, no pasa nada, pero no. Vamos a buscar otro. La casa, hermano.
reunión familiar. Este año hemos tenido un año muy bueno con los hombres. Buen año, hermanos. Tuvimos 10, 11 reuniones con los varones. Y el tema central era: cuidemos nuestra casa, cuidemos nuestra santidad, cuidemos a nuestras esposas, a nuestros hijos, tengamos reunión familiar, avancemos en el conocimiento, pero nuestra casa. Tiene que haber una salud espiritual del anciano en la casa. Bueno, pero yo no soy anciano. Igual, esto es para toda la iglesia, para todos los hombres es esto. El 7 y el 8 habla del carácter, porque es necesario que el obispo sea otra vez irreprensible. Esa palabra irreprensible es no acusado, no se le tiene que acusar de nada. No es que no peca, por supuesto que peca, se puede poner nervioso, pero no como un patrón. O acusado en estar en cosas ilícitas. Y ahora vamos a ver 11 características, 5 negativas y 6 positivas. Y muchas de estas características, todas estas características, estas 11 que vamos a leer de corrido, las tiene el Señor Jesús. Del 6 al 9 está Cristo, la persona de Cristo, ahí está Cristo. Y nosotros lo que queremos es que el Espíritu Santo produzca en nosotros el carácter de Cristo. Y del otro lado están las características del diablo y sus ministros. Rebelde, contumaz, rebelde, una persona que no se quiere sujetar. Porque es necesario, es preciso que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Esa palabra administrador, oikónomos, generalmente era un esclavo, un dueño de casa. Iba a un mercado donde se vendían esclavos y este oikónomos es un esclavo que administra una casa. Bueno, yo te contrato a vos, sos un esclavo, para que vengas y administre mi casa. Ese es el siervo del Señor. Somos esclavos de Cristo. El Señor fue y nos compró. Entonces es administrador de Dios, no de cualquiera. Vas a administrar los asuntos de mi iglesia. Porque Cristo ama a su iglesia. Hoy decía un hermano o una hermana. Y Cristo no puede dejar que personas sin estas características estén liderando la iglesia. No puede. Después vienen 5 aspectos negativos. No debe ser soberbio. Soberbio, ¿verdad? Una persona arrogante, no puede. No puede ser iracundo, no puede. Iracundo es una persona propenso a la ira y a guardar rencor cuando no se hace como él quiere. El pichado. Yo a veces en mi casa, con mis hijos, mi señora, el que se picha, pierde. No puede ser pichado un anciano, no se puede pichar por cualquier cosa. No puede ser. Eso está hablando de una persona que pierde fácilmente los estribos. No, iracundo no. No tiene que ser dado al vino. Una persona borracha no puede. Una persona con problemas con el alcohol no puede ser anciano. No puede ser pendenciero. Esta palabra pendenciero me llamó mucho la atención. Significa peleador, violento, matón, dado a los golpes. Pastor, no puedo venir los martes a la reunión de oración porque tengo un trabajo. ¡Pah! No quiere el anciano golpeándole. No puede. ¡Pah! Se va. Y sí. Me habló el pastor y está con el ojo así. Matón, peleador. Está hablando de una persona que le gusta la pelea. Le gusta. Ni vamos a pelearnos, pero de puños. Dado a los golpes. Después ya no se va a querer acercar al pastor si es una persona, un matón. Y hace contraste, hermanos, tenemos que entender, con lo que eran los falsos. Ellos eran
Miren cómo dice el versículo 12. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: son mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Eran un desastre. Y esos estaban dentro de la iglesia. Tampoco no codicioso de ganancias deshonestas. Eso casi que ni hace falta explicar, ¿verdad? Decía un hermano esta frase: no codicioso de ganancia deshonesta. Todos los ministros, entre comillas, del Evangelio de la Prosperidad, afuera. Todos los que enseñan el Evangelio de la Prosperidad, afuera. No tienen nada que hacer liderando la iglesia del Señor, afuera. Todos descalificados. Porque lo único que buscan es la plata. Versículo 8. Y nosotros sabemos que nuestro Señor no es soberbio. Nosotros sabemos que nuestro Señor no fue iracundo. Nosotros sabemos que nuestro Señor no fue borracho. Nosotros sabemos que nuestro Señor no fue pendenciero, hermano. Cuando Judas se acerca al Señor para darle un beso y entregarlo, el Señor le dice: amigo. Yo si era el Señor, ¿verdad? Me estás entregando. Tanto yo di por vos y venía a entregarme. Me estás traicionando. Pero nuestro Señor no es así. Le digo: amigo. Hasta en ese momento tuvo misericordia el Señor. Ese es nuestro Señor, hermano. Una persona llena de amor y de misericordia. Él no es pendenciero, Él no es peleador. Como nosotros somos naturalmente. Naturalmente yo hubiésemos reaccionado. Yo le digo: amigo, tranquilo. Creo que está en Mateo o en Marcos. El Espíritu Santo nos ayude a tener las características de Cristo. Versículo 8. Sino hospedador. Hospedador. Ese significa, hermanos, amar a los extranjeros o amar a los desconocidos. En ese contexto se usaba para los apóstoles o los obreros que iban de lugar a lugar. Hospeden, ancianos, abran su casa y hospédenlos. El Señor también. Voy a preparar un lugar, mi casa, ¿verdad? Él es hospedador, Él nos va a hospedar para toda la vida. Amante de lo bueno. Amar el bien, lo justo. Miren las características, hermano. Bueno, sobrio. Sobrio es una persona con una mente sana, equilibrada. ¿Por qué podemos llegar a hacer eso? Porque no fuimos infectados con doctrinas falsas. Vuelvo a repetir, muchos de nuestros problemas emocionales son porque no hay claridad del Evangelio. No hay claridad. No entendemos la justificación, no entendemos cómo deberíamos entender la obra de Cristo. Por eso ellos tienen mentes, hasta su mente, el versículo 15, y su conciencia están corrompidas. Pero de un anciano no. Tiene la mente sana, es una persona equilibrada. Como el Señor, sobrio, justo, una persona íntegra. El Señor fue justo, ¿verdad? ¿O no? El justo por los injustos. Ese es el Evangelio. El justo por los injustos. Cristo pagó por nosotros. Si hoy, amigo, no tienes a Cristo, hoy es un día. Si hoy en tu mente estás envenenado por falsas doctrinas, falsas enseñanzas, falsa psicología, hoy es el día de salvación. Ven al justo que murió por nosotros los injustos, en fe y en arrepentimiento. Cristo te ama. Cristo nos ama, hermano. Cristo amaba a estos cretenses. Cristo ama a Fernando de la Mora con toda su alma. Cristo nos ama tanto, hermano, que Él quiere
hombres que paguen el precio para cuidar a las ovejas. El Señor sintió compasión, dice en Mateo 9, porque vio que no tenían pastor, las ovejas estaban dispersas y Él tuvo compasión. Rogad al Padre, ¿verdad? ¿Cómo sigue? La mies es mucha, los obreros son pocos. Hay muchos creyentes que necesitan sanarse, pero hay pocos obreros que quieren pagar el precio de ocuparse de esas personas. Y el Señor tuvo compasión de esas personas. Ojalá que el Señor hoy ponga en tu corazón el deseo de querer ser un anciano. Ojalá. Y decir, Señor, estoy dispuesto a cumplir esto con tu ayuda, ayúdame. Para cuidar de tu iglesia, tus ovejas, que a veces están dispersas, que a veces están perdidas. Qué bueno que es el Señor, hermanos. Justo, santo. El Señor también fue santo, apartado para una misión, morir por nosotros. Y el Señor también, esa palabra santo acá significa consagrado. El Señor quiere hombres consagrados. Y dueño de sí mismo. Hermanos, si nosotros hemos caído, el Señor es fiel y justo para perdonarnos y levantarnos y restaurarnos. Yo no quiero bajar la vara, pero tampoco quiero bajar la vara de la misericordia y del poder del Espíritu Santo para restaurar nuestras vidas. Pudiste haber caído en alguna de estas cosas, o no puedes no tener. Que el Señor te ayude, el Señor te va a levantar. Si sos humilde, si acudís a Él en arrepentimiento verdadero, te va a levantar y te va a usar poderosamente. Capaz no como anciano, no necesariamente, pero te va a usar. Podés restaurar tu casa, podés volver a tener un vínculo con tu esposa como el Señor quiere que tengamos. Podés volver a tener a tus hijos bajo sujeción, podés. Tenemos un Dios restaurador, un Dios de amor, un Dios de gracia. ¿Cómo que no, verdad? Podés volver a tener estas características. Si no la tuviste porque fuiste apático, fuiste irresponsable, ¿puede pasar? Claro que puede pasar. Pero hoy es el día que puedas hasta renovar tus votos, por llamarlo así, con el Señor. Y decirle, Señor, heme aquí, Señor. No fui lo que tendría que haber sido. Perdóname. Pero hoy quiero volver a ser lo que tú quieres que yo sea. Y la última característica, una característica especial, hermano. Y con esta quería terminar. Dueño de sí mismo. Esa palabra dueño de sí mismo en la NBI dice disciplinado y me llamó mucho la atención. Cuando habla dueño de sí mismo es una característica, podríamos decir, interesante, ¿verdad? Está queriendo decir el Espíritu Santo acá, posee fuerza interior del Espíritu Santo para controlarse por la gracia de Dios. Posee fuerza interior del Espíritu Santo para controlarse por la gracia de Dios y porque fue diligente la persona. No solo la gracia, o sea, el mérito de la gracia, pero el hombre, la persona fue diligente, responsable y disciplinada. Entonces, yo tengo que hacer mi parte. No esperar, tengo que ser activo, tengo que ser intencional. Y el Señor, por supuesto que Él es el mérito, la obra del Espíritu Santo, pero yo tengo una participación activa.
en eso. ¿En qué sentido? Que yo me dispongo para que el Señor haga la obra en mi persona. Si yo no me dispongo, si yo no soy disciplinado, dice, el Señor no va a hacer. No va a hacer. Pues el Señor nos da esa libertad a cada uno de nosotros. Si hay hermanos en la vida de la iglesia, acá o en cualquier realidad, que son más espirituales y más maduros, es porque ellos quisieron. Y si hay hermanos que no, es porque no quisieron. Eso hay que dejar bien en claro. Por supuesto, es una obra, vuelvo a decir. Está el ejemplo de la persona que toma sol, ¿verdad? Yo voy a tomar sol, entonces voy a tener un color diferente, ¿verdad? Un poquito más rojo, más negro, ¿verdad? Más morochito, lindo color. ¿Quién hizo la obra? El sol. Pero yo salí de mi pieza, me fui afuera, digamos, al patio. Yo fui. Y ahí, o sea, hay una responsabilidad del hombre. No seamos negligentes en decir que el hombre no es responsable. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Y ahí está, toda esa característica para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Vamos a terminar con dos conclusiones. Vamos a Hebreos capítulo 13 y terminamos. Hermanos, un liderazgo sano trae orden y salud a la iglesia. Un liderazgo sano trae orden y salud a la iglesia. Y terminamos con Hebreos capítulo 13, versículo 20. Dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. Aleluya, acá está nuestro gran pastor, el Señor Jesucristo. Por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Y a Él, a Cristo, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Tenemos un gran pastor, el pastor de pastores, el que nos cuida, el que cuida y vela por esta iglesia, el que gobierna esta iglesia, el que cuida y el que vigila esta iglesia, nuestro amado Señor Jesucristo. Y Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad para que nosotros podamos hacer esas buenas obras. Vamos a orar.